Riestra, repito, bienvenido y bienvenido a todo el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Melina Aguilar de Isla Caribe, o buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque estamos en la Caribe Podcast y esto mucha gente lo ve en vivo como ustedes, pero otro ven la transmisión que subimos a toda nuestra plataforma de YouTube, Podcast, Spotify, en todos lados, que ya saben que pueden escucharla ahí el audio, pero aquí van a poder ver el video conmigo y con Riestra. Es un día muy especial, Riestra, ¿verdad? Hoy es un día muy especial. En este episodio 128 se lo vamos a dedicar a una figura que queremos un montón, una figura que aunque no nace en Ponce, es ponceña y estamos desde aquí, desde Ponce, estamos en un lugar muy histórico, listos para hablar 100% de este caballero que está aquí, Román Valdoriotti de Castro. Y para hablar sobre Román Valdoriotti de Castro, pues tengo a mi amigo Juan Riestra, historiador, que estuvo conmigo estos días haciendo un recorrido dedicado a Román Valdoriotti, que me regaló para mi cumpleaños hace mucho tiempo atrás este libro que está aquí, sobre la vida de Valdoriotti. Ahí me hizo, mira, tenemos copias gemelas. Me regaló él, tenía su copia ya. Y yo creo que ustedes se conecten y comparten el video porque Valdoriotti de Castro, esta figura, para mí, vamos a entrar ahora con el tema adentro, que uno escucha el nombre. Ajá. Al contrario de otras figuras que uno no escucha nada. Cuando vemos Julio Gena, casi no se escucha, figuran las mujeres revolucionarias, no se escuchan, pero Valdoriotti sí, y es porque hay una avenida muy famosa con el nombre. Pero en Puerto Rico, aunque que te pongan el nombre de un lugar principal o que se escuche tu nombre, no significa que la gente sepa quién tú eres, como lo es Luis Lloren Torres, por ejemplo, un ejemplo bien grande. Y así pienso con Valdoriotti. Pienso que hemos escuchado el nombre, pero no sea el reconocimiento, relevancia, importancia que se le debe dar, y por eso queremos hacer este episodio, y por eso queremos que ustedes se conecten, que compartan y que sean parte de la conversación, porque estamos en vivo también para contestar sus preguntas y aprender todos juntos. Bueno, ahora sí, para comenzar formalmente, te digo conmigo historiador Juan Riestra, que ustedes saben es maestro de historia, compositor, cantante, principal de lo que es el proyecto Los Boiques, o el grupo Los Boiques, que si no los conocen, buscan ahora mismo en Spotify, van a escuchar sus canciones. Pero hoy vamos a hablar sobre Valdoriotti de Castro. ¿Cómo estás, Riestra? Súper bien, muy emocionado. Sí, qué bueno. Es el bicentenario, Corillo, 200 años de Román Valdoriotti de Castro. Esto pasa una sola vez en la vida, el centenario. Poder bicentenario. Perdón. 2 veces centenario, 3 veces, depende. Y nada, vamos a meterle. Vamos para allá directamente, Riestra, para comenzar. Rapidito, antes de entrar por su biografía completa. ¿Quién es Román Valdoriotti de Castro y por qué es importante conocerlo? Pues mire, yo diría, para no decir lo mismo que decimos con otros próceres, puede decir que era abolicionista, que era político, que era reformista, que era educador, que era de los que inició la historiografía puertorriqueña, un prócer, un patriota, un escritor, un periodista. Si les digo todo eso, va a sonar tan similar a otras vidas que hemos conocido antes, y va a parecer lo que nos ha pasado a nosotros. Seguramente a tía Melina y a mí nos criamos de una manera donde cuando nos hablaban de Román Valdoriotti de Castro parecía pues uno más, un prócer importante, pero como que uno de muchos próceres importantes. Yo vengo hoy a recordarles a todo el mundo que Valdoriotti es número 1. Es el prócer principal, el más importante del siglo XIX en el campo de la lucha patriótica reformista, ¿okay? El principal. Quiero hacer esa aclaración porque durante el siglo XIX, los 1800, que para mí es el siglo más importante donde se establece la conciencia y la identidad puertorriqueña, Puerto Rico era una colonia muy maltratada, sufriendo mucho, y había 2 grandes posibles soluciones, ¿verdad? Para echar para adelante el país. Uno era por la vía revolucionaria y otro era por la vía reformista, ¿verdad? Betances, está claro que era el líder principal de la vía revolucionaria. Betances perdió esperanza con España y Betances cree que la solución para Puerto Rico es la independencia por medio de la lucha armada. Que de hecho Betances y Román Valdoriotti de Castro eran muy amigos y se criaron, bueno, no se criaron juntos, pero sí como universitarios llegaron a establecer una amistad muy grande. Son de la misma generación, él nace en el 22, Betances en el 27.
Que está en estos 20, va a celebrar mucho bicentenario, sí, ¿verdad? este siglo, esta década es Ajá. bien importante porque él es el mayor de una serie de próceres que nacen en la década de los 1820. Los back to back ahí, que estamos ahí uno Exactamente. después del otro. Interesante. Y me parece que es de los más importantes de esos patriotas, ¿no? Betances es el más importante en la vía independentista revolucionaria y Román Valdeoriotti de Castro, diría yo, que es el principal en la vía reformista. ¿Qué es reformista? Pues echar para adelante el país por medio de la política, por los partidos políticos, por las elecciones, ¿verdad? Buscar que España descolonizara Puerto Rico por medio de reformas. Y para mí eso es importantísimo. Podría decir que él es el reformista, el líder de la autonomía en Puerto Rico, ¿verdad? Pero no solamente la vía autonómica, sino por medio de los partidos que él fundó los primeros partidos puertorriqueños, para que sea una idea. De esos primeros partidos evolucionaron todos los demás partidos que conocemos hoy. Por lo tanto, él es el tronco, él es de donde sale todo, ¿no? ¿En qué año estamos hablando? Porque estos partidos hay que entender que esto no era normal en Puerto Seguro. Rico. Él nace en un Puerto Rico donde no hay existen partido. los partidos políticos y no es una normalidad. El partido político comienza a aparecer en Puerto Rico, si no me equivoco, en 1870. Sí, la década de los 70. 1870s. Y yo creo que vamos a empezar entonces por ese lado. Vamos por ahí. Vamos por el lado político, porque hay varios lados que podemos dar. Yo decidí pues, hablar hoy de manera por partes. Primero el lado político, que yo creo que es el más famoso. Román Valdeoriotti de Castro, político. Román Valdeoriotti de Castro, fundador de partidos. Román Valdeoriotti de Castro, presidente de partido. Y Román Valdeoriotti de Castro como líder político principal de Puerto Rico en el siglo XIX. Eso algo súper grande. A todo el mundo le suena más Barbosa y Muñoz Rivera, especialmente porque los PNP adoran a Barbosa y los populares adoran a Muñoz Rivera, porque es el papá de Muñoz Marín. Esa división viene después. Ambos, que tanto escuchamos, Exacto. Barbosa y Muñoz Rivera, eran discípulos de Román Valdeoriotti de Castro. Por eso la historia de Puerto Rico no se entiende, porque empezamos después de donde deberíamos empezar. Hay que empezar hablando de Valdeoriotti y después de Muñoz y después de Barbosa. Entonces tú dirías, básicamente, antes de continuar, Valdeoriotti es esta primera figura política relevante, criolla puertorriqueña, y lo pondrías después, más importante que figuras como Ramón Paulo y Giralt, por ejemplo, que es un poquito antes que él. Y te hago esa pregunta porque sé que mucha gente va a decir, pero no sería Ramón Paulo y Giralt y Arismendi esta figura más importante que marcaron. ¿Por qué tú lo pondrías ahí arriba o cuál es la diferencia? Muy para no bien, compararlo. Excelente. Vamos a ver, se puede decir que el primer político es Román Valdeoriotti de Castro. Perdón, Ramón Paulo y Giralt. ¿Okay? ¿Por qué es el primer político? Esto es anterior. Ramón Paulo y Giralt es elegido en los 1800, temprano, en 1809, y es el primer puertorriqueño en representar el país en el gobierno español, ¿verdad? Y tiene voz y voto en el Parlamento español, que eran las Cortes. Diputado a las Cortes se llamaba. ¿Cuál es el problema? Que por más bueno que haya sido Ramón Powell, él no tiene la culpa que después de que él muriera, el gobierno de España echara para atrás todas las reformas y cancelara ese progreso y prometía muchos cambios a Puerto Rico. Por lo tanto, Puerto Rico durante toda la época española, que son 400 años, no tuvo voz ni voto en España, no tuvo partidos políticos, no había ese tipo de dinámica. España mandaba y los boricuas teníamos que obedecer. La única excepción es con Ramón Powell, y eso para 1809, hasta que muere en el 13 y en el 14, el rey de España quita la Constitución y le quita a los puertorriqueños el derecho de votar para representantes, que en aquel momento se llamaban diputados a las Cortes, ¿verdad? Que viene siendo un congresista, ¿verdad? Para hacer una analogía con España, ¿no? Claro. Después se restaura brevemente en los 20, pero dura muy poco también. Por lo tanto,
toda la vida de Román Valloretti de Castro hasta la década de los 70, Puerto Rico es una colonia que no tiene libertad de expresión. Hay temas que no se pueden discutir, no se puede ni hablar de la abolición de la esclavitud. O sea que no es que había esclavitud todavía, sino que no se podía ni siquiera discutir el tema porque era un delito. No había representación en las cortes, no había libre asociación, libertad de asociación, pues, mejor dicho, que es permitir que la gente organice en partidos políticos, nada de eso existía. Entonces, resumiendo la contestación a la pregunta que me hiciste, Ramón Powell, lo que pasa con Ramón Powell es que lo que él inicia lo cancelan. Y no, por ejemplo, Ramón Powell no logra pasar la antorcha de aquella lucha a la próxima generación. Ramón Valloretti de Castro es distinto, porque Ramón Valloretti de Castro tiene la oportunidad de fundar unos partidos políticos que no mueren, sino evolucionan. De hecho, evolucionan a los partidos que tenemos ahora, que han decaído en calidad, ¿verdad? Pero originalmente eran partidos muy, muy robustos y muy patrióticos, ¿no? Y también entrena, por decirlo así, la generación que viene después, que entrena a la siguiente, y hay una continuidad ininterrumpida. Por lo tanto, la tradición política que tenemos hoy inicia con Ramón Valloretti de Castro, ¿no? Todos los políticos del siglo XX son nietos y bisnietos, políticamente hablando, en cuanto a sucesión de liderazgo y ser estudiantes de los estudiantes de Ramón Valloretti de Castro. Por lo tanto, eso es una línea corrida. En ese sentido, él es fundador, por el lado reformista. Claro, si vamos al lado revolucionario, pues es Betances. Son como dos carriles que tienen que imaginarse, ¿verdad? Ellos no se pusieron de acuerdo y Betances escogió la parte revolucionaria y Valloretti prefirió tratar de mejorar las cosas fuera de la lucha armada, ¿verdad? Vamos a hablar de la política entonces, y aprovecho para repetir lo que acabas de decir. Valloretti nace en un Puerto Rico que no tiene derechos políticos, no tiene representación en las cortes. Toda Latinoamérica se independizó, menos Cuba y Puerto Rico. La abolición se está implementando en todos los países del mundo, menos en Cuba, Puerto Rico, Brasil, Estados Unidos, ¿verdad? Pero eran muy poquitos. Puerto Rico era el único país donde existía el absolutismo, la esclavitud y el colonialismo simultáneamente, los tres a la vez. Durante todo ese periodo, los 20, los 30, los 40, todo eso se va terminando en otros lugares, menos en Puerto Rico. Después les voy a contar un poco de su crianza, ¿verdad? Pero, bueno, aprovecho y les digo un poquito. Él estudia con Rafael Cordero, el maestro Rafael Cordero, en el viejo San Juan. Y él nace en un lugar que todavía se debate, ¿verdad? Sí. Porque quiero si mencionas antes de entrar a donde estudia, él nace en Guaynabo, pero se debate si nació en Calley, que es algo bien loco, sí. Porque algo también que no mencioné al principio es que se debate el natalicio de Valloretti. Este libro dice algo, hay otro libro que es otra cosa, y este libro es el que dice que él nace en Calley. Sí. Una cosa súper interesante, pero vamos a dejarlo en Guaynabo. Sí. Como este gran prócer de Guaynabo, y nace allá y termina en San Juan. Exactamente, sí. Estudiando con el gran maestro. Exactamente. Por lo tanto, la fecha exacta de su nacimiento se debate. Como es el bicentenario, yo quiero aprovechar y celebrarlo todo, ¿verdad? Todo una excusa para tratar de promover la figura de Román Valloretti de Castro, ¿no? Que está muy olvidado. Y el lugar de nacimiento, a mí se me hace más natural pensar que nació en Guaynabo porque queda más cerca de San Juan, que es donde hizo gran parte de su vida antes de mudarse a Ponce, ¿verdad? Entonces, él estudia, él es un mulato pobre, y tiene la mayor desventaja de los grandes próceres que nacieron en la década de 1820. Es el más pelado de todo, porque su mamá muchas veces trabajaba como empleada doméstica, como lavandera, ¿verdad?
no tenía muchos recursos. Su papá ni se veía el nombre de su papá, o sea que él nació de un amorío de su mamá con una persona que él no llegó ni siquiera a conocer ni sabía el apellido. Él firmaba Valdoriotti, el apellido de su mamá es Valdoriotti, ¿no? Mulato, pobre, hijo ilegítimo, ¿verdad? Que en aquel momento eran unos obstáculos terribles. Él es de las personas que se benefició de la educación de Rafael Cordero, ¿verdad? Aquel maestro que estuvo enseñando 55 años de gratis en una escuelita en San Juan, que era su propia casa. Eso es increíble. Era un maestro mulato también, pobre, pero los pocos recursos que tenía, que era una casa y la educación, pues los puso al servicio de tantos puertorriqueños, 55 años dando gratis clases, ¿verdad? Él merece su propio podcast, un día nos de lo vamos a hacer, Rafael ¿verdad? Y su hermana también, Celestina, que hacía lo mismo con las mujeres, con las niñas, ¿verdad? Entonces, gracias a Rafael Cordero, muchos puertorriqueños, pobres, negros, hijos de esclavos, pudieron aprender a leer y escribir, y él es uno de ellos, ¿verdad? Luego pasó a una especie de high school disfrazado que se llamaba el Seminario Conciliar. ¿Qué es eso? Pues mira, ustedes saben que España se oponía mucho a la educación en Puerto Rico y no permitió que existieran universidades, ni siquiera escuelas superiores. Entonces hubo un obispo puertorriqueño que se llamaba Juan Alejandro Méndez que decidió establecer un seminario. Ustedes saben que un seminario es un lugar donde la gente estudia para ser sacerdote, ¿no? Y en este caso se le ocurrió abrirlo también al público general que no tuvieran pues, vocación sacerdotal y simplemente querían tener acceso a una educación. Entonces por medio del seminario conciliar pues cogían esas clases y de esa manera existió una especie de escuela superior que se daba educación a nivel de escuela superior, aunque no tuviera ese título, ¿verdad? Entonces ahí estudia Román Valdoriotti de Castro y después estudia en Madrid por una beca que consiguió el mismo padre Rufo, ¿verdad? Que era un maestro, un sacerdote en ese seminario. Hay que mencionar para las personas que no conocen el Seminario Conciliar, es el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, rescatado por don Ricardo Alegría en los 70 y 80 y se convirtió en este espacio de educación superior. Es algo fascinante cómo por esos pasillos hoy día tenemos 3 estudiantes ahí, pues pronto va a estar cerrando, porque se vendió hace poco, pero en verdad es increíble ese espacio y pensar en la historia que hay ahí de más de 200 años y que figuras como Valdés de Castro, junto con muchísimas más que conocemos de la historia, estuvieron ahí. Entonces él consigue una beca. Exactamente. Para ir a Madrid. ¿Y qué pasa? Estoy resumiendo, ¿verdad? Porque claro, la beca que fue una sí. cosa un poco más complicada, pero vamos primero a lo político, después hablamos del aspecto de educación, ¿verdad? Él logra estudiar en Madrid y durante todo este tiempo hay un personaje bien interesante que es se hace amigo de Tapia, se hace amigo de Manuel Alonso, que escribe El Jíbaro, Alejandro Tapia ya saben quién es, ¿verdad? Se hace amigo de Betances en la universidad y de Segundo Ripperdi, de mucha gente, pero de todos los próceres de la época, con quien más coincidió es un muchacho que se llama José Julián Acosta. José Julián Acosta, que es por mucho tiempo son igual en importancia, Acosta y Valdoriotti. Ya veremos cómo Valdoriotti después toma el protagonismo, ¿verdad? Pero al principio eran igual de importantes. José Julián Acosta es su amigo, que es un muchacho blanco de San Juan, que nació en San Juan. Se llevaban 3 años de diferencia, nace en el 25, y era una persona de familia adinerada, de una clase social muy distinta, uno blanco, otro mulato, uno rico, otro pobre, pero estuvieron juntos en Rafael Cordero, en la escuela de Rafael Cordero. Ahora hay muchas escuelas que se llaman Rafael Cordero, ¿verdad? Que tienen ese nombre. Pero cuando yo estoy hablando de la escuela de Rafael Cordero, en aquel momento me refiero a donde estaba un señor que se llamaba Rafael Cordero, ¿verdad? Y estudian juntos en el Seminario Conciliar y van juntos a la beca, esos dos, ¿no? Entonces, ya desde joven, los muchachos hablaban de abolir la esclavitud, de traer reformas para Puerto Rico. En la universidad estaban con una gran ambición de echar para adelante el país. Después regresan los dos y después les contaré el asunto de la educación, pero vamos a lo político. En los 50, por lo tanto nacen en los 20,
en los 20 cogen las clases con Rafael Cordero, en los 30, high school, ¿verdad? Década de los 30, el seminario consiliar, termina en los 40 y a finales de los 40 estudian en Madrid, a principios de los 50 regresan, cogieron clases en París, cogieron clases en Berlín, algunos créditos. Conocieron a otros próceres puertorriqueños allá también. Una cosa increíble. Crean la estabilización de historia de Puerto Rico. Bueno, unas cosas brutales hacen. Y regresan acá. ¿Y qué pasó? Y regresan a Puerto Rico. Por los 50. En los 50. Y terminan siendo ambos, José Julián Acosta y Román Valerio Castro, de los ciudadanos más cultos y más preparados. Estudiaron ciencias y matemáticas. Y ellos tenían unos proyectos de fundar escuelas que se los cancelaron, pero aún así volvieron a dar clases en el seminario conciliar. Y pasamos a la década de los 60. Y en los 60 es que Betances lanza su proyecto revolucionario, ¿verdad? Y Román Valerio Castro no se une, tampoco Acosta, ¿verdad? Acosta le dice claramente a Betances que no, y Román Valerio de Castro le dice algo como diciendo, mira, vamos a ver si es viable la revolución, a ver si se consiguen ciertos recursos, y si veo que es viable y puede funcionar, pues entonces vamos para adelante, porque no podemos hacer una revolución que esté arriesgada al fracaso, porque va a ser contraproducente. A Betances eso le cayó muy mal, porque pensaba que estaba diciendo, pues mira, me monto la revolución cuando ya esté organizada, ¿verdad? Y por eso, pues, aunque se querían mucho, Betances siempre tenía esa espinita de que una persona con tanto talento, una persona tan brillante como Valdoriotti, no se uniera a la lucha revolucionaria, ¿verdad? Después del Grito de Lares, en el 68, saben que hay dos revoluciones, bueno, tres revoluciones. Una en Cuba, que es el Grito de Yara, que termina una guerra de 10 años de independencia, una guerra bien intensa. En Puerto Rico está el Grito de Lares. Y en España está lo que se llama la Revolución Gloriosa, donde gente liberales con pensamientos democráticos en España hacen un golpe de Estado y sacan a la reina Isabel II, que es la que lleva el nombre de la calle que está aquí en Ponce, porque está muy decepcionado con ella, porque ella se había opuesto a cambios y reformas democráticas. Entonces, ese mismo año, el 68, España promete... Que es el año del Grito de Lares, el año del Grito de Yara, comienza todo eso. Exactamente. No es cualquier año, está en un año chévere. Y España entonces cambia y promete ser más democrático. Entonces, y promete traer reformas democráticas. Entonces, de ahí en adelante, con esa nueva España, y también con la presión que siente España de que Puerto Rico se levantó en una revolución y que Cuba tiene una guerra de independencia de hace 10 años, pues España tiene mucha presión para demostrarle a sus colonias que va a ser un esfuerzo por mejorar, ¿verdad? Mejorar la cosa acá. Y entonces, ¿qué hace? Permite que Puerto Rico tenga representación en las Cortes, permita que Puerto Rico puedan votar en elecciones, que hayan partidos políticos, que se pueda discutir la abolición de la esclavitud, por ejemplo. Y esa es la década de los 70, ¿verdad? Porque esa revolución en septiembre del 68, pero se tarda un poco en implementar, en el 69, en el 70, realmente en los 70, en los 80 y sigue hasta los 90. Por lo tanto, desde el 68 hasta el 98, en esos últimos 30 años, que son en la época dorada de Ponce también. Exactamente. En esos 30 últimos años, interesante. España permite que Puerto Rico tuviera partidos políticos y votaran por representantes en ambas cámaras de la Corte, porque teníamos senadores y diputados a las Cortes, o sea que como 12 o 15, dependiendo. Un grupito bien grande. Y eso impresiona lo distinto que es hoy día con ahora, ¿verdad? Que tenemos un comisionado residente. Eso es tan interesante, perdona que interrumpa Riestra, pero es que es un tema que me sale mucho cuando yo hablo de personas ilustres de Ponce que no se conocen tanto, como los Salazar, por ejemplo. Y muchas familias fueron diputados a las Cortes como si nada. Exactamente. Es que era como un corillito de gente. Sí. Eran como 12, 13, un grupo gigante que iba para allá. Y ciudadanos normales, comerciantes, todo tipo de personas involucradas podía ser parte. No tenía que ser político, partidista y nada. Era gente que era un bien, porque figuras, repito, como Salazar son de las más que me salen. Y nadie habla de Salazar. Sí, es verdad. Ahora que tú lo dices, llama mucho la atención. O sea, tú dices, fue diputado a las Cortes y se quedan como que, chévere,
Y sin embargo, bueno. la mitad de la Plaza de Ponce se llama Federico de Getón. ¿Y la otra mitad? Y la otra mitad Muñoz Rivera. Y fueron comisionados residentes. Eso es una sombra de lo que es un diputado de las Cortes. Exactamente. O sea y lo dice y es como que, diputado de las Cortes, qué bueno. Qué chévere. Sí, y tener más poderes, puede hacer más cosas, y había un grupo y la gente podía escogerlo, qué cosa espectacular. Esto entonces comienza ya para 1870. Exactamente. Comienza para entonces. los 70, sí. Y se forman partidos políticos. El primero siendo uno conservador, ¿verdad? Casi a la vez. Porque hay dos que vienen casi exactos, sí. Y uno liberal. No recuerdo cuál viene primero, pero el que viene primero por muy poco, ¿verdad? Uno que se llama el Partido Conservador, que después se llama el Partido Incondicional. Es un partido de una minoría española que se opone a reformas democráticas para Puerto Rico, porque ellos viven de los beneficios y los privilegios que les da la condición de colonia a Puerto Rico, ¿no? Y entonces son españoles con mucho dinero y con mucha influencia, pero una minoría, ¿verdad? El partido principal, diría yo, el primer partido de verdad, en el sentido de que sea partido puertorriqueño por puertorriqueños y que la mayoría de los puertorriqueños votantes votaban por ellos, viene siendo el Partido Liberal Reformista. Interesante. Que es el papá o el abuelo de todos los partidos. Wow, ok. Entonces se fue en este partido para esos mismos años y muchas figuras se van a ella, incluyendo Valderiotti, ¿verdad? Tapia está ahí, Gautier está ahí, Francisco Moreno Quiñones está ahí, todo el mundo. Todo el mundo menos los revolucionarios que están con Betance. Exactamente, diríamos. Con los revolucionarios que están exiliados, muchos de ellos, y otros siguen operando clandestinamente, pero me parece que muchos de los revolucionarios también votaban en las elecciones a favor de los partidos liberales reformistas, ¿verdad? Interesante. ¿Y qué figura conservadora de esa época conocemos hoy día, si alguna? Pues mira, los dos principales que siempre se mencionan, uno que se llama José Ramón Fernández, que era el Marqués de la Esperanza, era dueño de medio Manatí, ¿verdad? Okay. Un tipo bien poderoso, y el otro se llama Pablo Ugarri, que era el conde de Santurce. Okay. O sea que ahora hay dos, eso se llamaba antes Cangrejos, sí. San Mateo, ¿verdad? Por lo tanto, Santurce tiene dos nombres que es por un tipo que era tan poderoso que... Y bien conservador, pro España. Exactamente. Y hago esa pregunta porque me parece por eso que dijiste algo bien interesante, dijiste, el Partido Liberal va a ser como que el Partido Liberal Reformista va a ser el partido como papá de todos los partidos, y que todo el mundo está a veces, todos los revolucionarios que la mayoría estaban exiliados, de Julio Ojena, Betance, Lola Rodríguez Tío, pero me parece curioso porque cuando hablamos de los próceres puertorriqueños, todo va a ser de una área reformista o revolucionaria. Exactamente. Rara vez conservadora. Sí. Y tengo este tema para que se vayan pensando en ratito ahí, porque hoy día a lo mejor no es una amenaza una figura como Valderiotti ni Betance, y por eso lo podemos incluir como prócer. Otro día que celebramos 18 próceres. Ajá, hay que revolú. Y eran no, todos de una forma revolucionarios o reformistas. Pero hoy día, cuando hablamos de revolucionarios reformistas de hoy día, como que los escondemos un poco, no nos gustan, nos gustan más los conservadores. Sí. Que es bien curioso ese dato y por eso te pregunté, dime algún conservador, porque yo no conozco ninguno de mi cabeza. Sí. Y hace figuras que pues son importantes, pero no son próceres hoy día. Sí, y la mayoría eran españoles, por lo tanto, o sea que no representa los intereses y la inquietud ni el criollismo local. Por lo tanto, la mayoría de los puertorriqueños votantes eran del Partido Liberal Reformista. Hay que entender que no solamente el primer partido, sino es uno de los pocos partidos que en algún momento tuvieron el apoyo de la inmensa mayoría de los votantes. Solamente hay 4 partidos que han logrado eso. Me refiero a la mayoría de los votantes, que no significa que es la mayoría de los puertorriqueños o puertorriqueñas. Las mujeres no pueden votar a sus tiempos, ni los esclavos. No. La mayoría de los votantes, los pocos partidos que han logrado tener el apoyo de la inmensa mayoría, pero inmensa mayoría de los votantes en ese contexto, el Partido Liberal Reformista, el Partido Autonomista, el Partido Unión y durante un tiempo el Partido Popular. Por eso son, en su momento, cuando el Partido Popular al principio... Interesante, y los cuales son bastante reformistas. Sí, son bastante... Sí. Y son una evolución uno del otro, ¿verdad? Con variada calidad humana y patriótica, ¿verdad? O sea, no todos tienen el mismo nivel de patriotismo. Y no todo el mundo adentro son iguales. Interesante. Entonces Valderiotti se une a este partido. ¿Y qué está pasando? Que quiero llegar a este evento que va a estar aquí dibujado. Claro, ¿qué está pasando? Pues Valderiotti en los 70 es de los fundadores del Partido Liberal Reformista. Al igual que José Julián Acosta.
José Julián Acosta quizás tenía un poquito más de standing que él, porque José Julián Acosta, su amigo desde elemental, Acosta llegó a ser presidente del partido. Yo creo que Valdoriotti nunca llegó a ser presidente, estaba muy cerca de hacerlo, pero nunca lo fue. Ambos son diputados a las Cortes 2 veces, en 2 ocasiones, son elegidos 2 veces. Y el logro más grande de ese partido fue abolir la esclavitud en 1873. Por lo tanto, si el líder del partido era José Julián Acosta, se puede decir que Valdoriotti era el MVP, porque era el que tenía el talento más desarrollado de la oratoria, y era muy famoso por eso, ¿verdad? Interesante. Y ayer, como diputado a las Cortes, le metió duro a los debates y los discursos para tratar de conseguir votos suficientes para abolir la esclavitud, que fue una lucha bien grande. Parece que fue en poco tiempo, 5 años después del Ares, ¿verdad? Pero ellos lo sufrieron mes tras mes porque querían abolir la esclavitud desde el principio, eso fue la prioridad. Tuvieron que esperar el 70, el 71, 72, 73, finalmente se aprueba, y también logran quitar la libreta, el régimen de la libreta, que era un sistema de trabajo forzado, ¿verdad?, a los jíbaros, ¿verdad?, que no era esclavitud, pero era una opresión terrible, ¿no? Sí, casi te obligaba a estar en la tierra, porque si no cumplías con la libreta te podían encarcelar de otras cosas, una cosa increíble. Y por eso yo creo que la mayoría de los puertorriqueños, aún los no votantes, hubieran votado Partido Liberal. Exactamente, que el jíbaro quiere salirse de esa opresión de la libreta, y el esclavo de la esclavitud, obviamente. Y como decimos que están votando para delegados a las Cortes, porque no hay un gobernador de este partido, localmente no hay un capitolio, no hay una... Pero sí, hay lo que se llama la Diputación Provincial. Interesante. Durante todo ese tiempo. Aquí en Puerto Rico. Puerto Rico, sí. Durante todo ese tiempo, y también durante el tiempo de Ramón Powell, existió una legislatura estatal, se llamaba Diputación Provincial. Y tengo entendido que él corrió alguna vez y llegó a tener esos puestos, ¿verdad? Diputación Provincial viene siendo lo que es la legislatura hoy en Puerto Rico, ¿verdad? Era una sola cámara, era unicameral. Y eso existió desde el 69, 70 hasta la invasión norteamericana, que entonces cambia a lo que tenemos ahora, la Cámara de Representantes, que antes se llamaba delegado. Entonces Valdoriotti, Román Valdoriotti de Castro, es de los líderes de ese partido, como José Julián Acosta, aunque había una diferencia. Acosta era similista y Valdoriotti de Castro era autonomista. ¿Qué significa eso? Que Acosta quería que Puerto Rico dejara de ser una colonia, y entiéndase por colonia un país subordinado a otro, un país que no tiene los mismos derechos que otro, que lo domina. Acosta quería la igualdad de Puerto Rico con las provincias, por lo tanto que Puerto Rico se tratara como cualquier parte de España dentro de la península, con la misma cantidad de derechos y de votos, ¿ves? Algo similar a lo que quieren los estadistas ahora mismo, ¿verdad? Interesante. Que si se ve bien, en teoría, la estadidad es una fórmula descolonizadora, ¿verdad? Si se hace bien ¿verdad? Y hay buenas intenciones, tiene otro tipo de controversia, pero si lo vemos a ver, el asimilismo es una manera de salir de colonia, de salir en igualdad de condiciones, ¿verdad? Provincia de España, derechos, todo. Exactamente, eso es lo que quería José Julián Acosta. Valdoriotti pensaba que la autonomía, que el asimilismo no era suficiente, porque hay una serie de desventajas geográficas. Puerto Rico está muy lejos, es una isla, diferencia de cultura, la comunicación y todo no garantizaba que los puertorriqueños pudieran ser tratados como ciudadanos iguales, sino que para compensar con esas diferencias habría que darle a Puerto Rico mayor autogobierno, que los puertorriqueños pudieran votar y tomar las decisiones locales, el gobierno local, tomar decisiones domésticas locales sin tener que consultar a España tanto, ¿verdad? Y aunque parezca una cosa difícil de entender para muchos, piensen en Canadá y en Australia, que en aquel momento Gran Bretaña ya se estaba haciendo famosa por darle a sus colonias cada vez más y más libertad para tomar decisiones internas. Por lo tanto, es mayor autogobierno sin separación de España. Exacto. No se separa de España, pero España deja que los puertorriqueños, bajo ese modelo, se gobiernen propios en algunos aspectos, ¿verdad?
Eso es lo que aspiraba Román Valderotti de Castro. Obviamente José Julián Acosta no era bobo, ¿no? Y sabía que si la autonomía obviamente daría más privilegios, más libertades a Puerto Rico y en teoría es mejor. Pero él desconfiaba porque la autonomía, al ser un estatus especial, se presta a que, según los asimilistas, a que vuelva a caer en colonia. Si tú pides tanto, pues no te lo van a dar. Eso es lo que entendían algunos asimilistas, que es mejor pedir igualdad, porque si pides autonomía no vas a conseguir la aprobación en las cortes, porque van a pensar que estás pidiendo unos privilegios, o al no ser iguales, pues eso es una navaja de doble filo, ¿verdad? No ser iguales significa que tienen menos privilegios o más privilegios, ¿verdad? Y entonces los asimilistas no estaban de acuerdo, y José Julián Acosta era distinto a Román Valderotti de Castro en ese sentido, pero aún así se mantuvieron juntos luchando en el Partido Liberal Reformista porque habían causas en común. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Ese partido funcionó porque se dieron cuenta cuál era la diferencia de los próceres y cómo supieron manejarlo y buscar qué tenían en común y cuál es la prioridad, que era abolir la esclavitud. Después de que se logra abolir la esclavitud, pues entonces el próximo paso era resolver el estatus de Puerto Rico. Exacto. Y ya Acosta y Valderotti tienen opiniones distintas. En el 74, en el 73%, cuando se logra la abolición de la esclavitud, España es república. Ese experimento democrático culmina en España declarándose república. Saca a los reyes. Dicen, ya no hay reyes, aquí es democracia puro, república. Y eso dura un solo año. Y Román Valderotti de Castro era republicano y él apoyaba ese tipo de gobierno. Entiéndase, republicano no tiene nada que ver con Trump y con los republicanos de Estados Unidos. En aquel momento republicano es lo más radical que existe en Europa, porque es decir, no quiero más reyes, ¿no? Entonces, José Julián Acosta era casi republicano, pero no era, creía una monarquía interesante, constitucional, tipo Gran Bretaña, muy democrática. ¿Y qué pasa? En el 74 cae la República y Valderotti, que llegó a ser senador, pues sufre una persecución muy grande. Y entonces tiene que exiliarse de Puerto Rico porque el gobernador que viene le cae encima a Valderotti muy ferozmente, ¿no? Entonces Valderotti tiene que exiliarse de Puerto Rico para la República Dominicana. Del 76, 77, 78, 79, si mal no recuerdo. Celebró su independencia estos días, República Dominicana. Sí, ayer la República Dominicana celebra. Felicidades a los amigos dominicanos. Sí, ese día es importantísimo, que logran separarse de Haití y formar la República en el 44. Pues Román Valderotti de Castro está un tiempito fuera y cuando regresa a Puerto Rico en el 80, si mal no recuerdo, está en Cabo Rojo un tiempo, está como en el oeste. Regresa a Puerto Rico, pero sale aquel periodista importante que se llama Ramón Marín. Ramón Marín, que es súper importante, que es un agresivo, periodista, es educador, fundó escuelas, dio clases y fundó periódicos, un tipo sumamente importante, Ramón Marín. Ramón Marín le dice a Román Valderotti de Castro: vente para Ponce, que aquí es que están saliendo las cosas buenas, en Ponce es que va a salir las soluciones, hay buenas ideas, hay buen movimiento, en Ponce se están reuniendo los patriotas con ideas nuevas, y él se muda a Ponce en el momento que Ponce está arrebatándole a San Juan, el protagonismo en toda la isla, el centro económico, el centro cultural, el centro de la música, el centro del arte, el centro de los partidos políticos, ya se empiezan a fundar en Ponce, ¿verdad? Periódicos, todo. San Juan es capital solamente porque el gobernador vive ahí, pero Ponce supera a San Juan en población, Ponce supera a San Juan en importaciones, exportaciones, economía, todo. Sí. Y se muda Román Valderotti de Castro a Ponce en el 80. Y es interesante porque cuando empieza a ir a una ciudad separada a la de Acosta está en San Juan y Valderotti en Ponce, también se acentúan sus diferencias. Acosta sigue defendiendo el asimilismo, pero Valderotti cree que es hora que el Partido Liberal Reformista cambie y se decida hacia la autonomía. Y está escribiendo en el periódico. De hecho, él apoya a Ramón Marín, que es de Arecibo y un periodista importantísimo, pero vive en Ponce. Ramón Marín funda un periódico que se llama La Crónica. También Valderotti funda otros periódicos que no le duran mucho, pero casi siempre apoya a La Crónica. Hay muchos periódicos
Hay estudios de los periódicos de Ponce increíbles, por Socorro Girón y otros más. Bueno, Socorro Girón las escribe más de Ramón Marín, porque él publicó tantos periódicos, y hay tantos periódicos en esa época que luego se funda uno importante, que es otro podcast. Sí. Pero que interesante. O sea, él está aquí en Ponce, y Ramón Marín es su conexión más grande, y están colocados los periódicos. Y estos periódicos están en la calle Cristina, que es una calle muy cerca, una estructura que va a ser otra vez central, bueno. ya mismito. Entonces, Román Valdoriotti Castro, después de muchos años, 6 años, haciendo campaña porque el Partido Liberal Reformista tiene una crisis muy grande y como que no logran ganar las elecciones y hay mucha queja de que el partido está estancado, y él dice, vamos a salir de este estancamiento tomando una decisión y decir, mira, ya es hora de definirse, vamos a la autonomía. Y él presenta el Plan de Ponce. El Plan de Ponce era su visión de lo que era la autonomía para Puerto Rico, una autonomía muy ambiciosa que en aquel momento se asemejaba mucho al autonomismo de Canadá y de Australia, el modelo británico, ¿verdad? Sobre todo Canadá, yo escucho que se habla más de Canadá. Mucho sobre Canadá, exacto. Y entonces, con eso fue en el 86, el año siguiente se logra hacer una reunión bien grande en Teatro La Perla, que es bien importante para Román Valdoriotti Castro. Él ya había ido al Teatro La Perla antes, en los 70, cuando estaba en San Juan, cuando vivía en San Juan y bajaba a hacer discursos a Ponce, pero ahora él vive en Ponce. Y Teatro La Perla estaba en su esplendor. Sí, aquí pueden ver esto es Teatro La Perla por dentro. Esto es por dentro, en lo original, antes que se reconstruyera, porque la que entender que el Teatro La Perla hoy día es una reconstrucción de 1941, tiene 80 años, 82 años, 81 años casi, pero lo original era así, que fue construida en 1864 y era bastante diferente de la estructura, y ahí que se reúne él. Seguro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué reunión es esta? En esa Luego de hacer el Plan de Ponce. Exactamente. Que es como dice José Martí, una Magna Carta de la independencia de Puerto Rico, una cosa fascinante. Entonces este plan, que pues se llama Plan de Ponce, mi gente, que se hizo con orgullo, Ponce. Esta casi constitución de un Puerto Rico autonomista está ahí dibujada por este caballero que viene para acá a hacer eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Y qué fecha? En el que aquí lo que 87, dice, por si acaso, este cartel que está aquí, un cartel original, conmemorando el centenario del Partido Autonomista en Puerto Rico, que es lo que creo que vamos a hablar ahora. Exactamente. Cuéntame. Valdoriotti funda un partido nuevo, que es una evolución del Partido Liberal Reformista, en el 87, en marzo del 87. ¿Te acuerdas el día exactamente? Es 20... marzo, sí, como marzo 17 por ahí. Lo voy a buscar rapidito, fíjate. A mediados de marzo se funda aquel partido. Esa fecha es importante, pero nos falló ahora la memoria, pero estamos en marzo. Y en esa reunión están todos los grandes líderes de la generación de Valdoriotti, o casi todos. Y la próxima generación, está Valdoriotti, está Francisco Mariano Quiñones, que es de San Germán, y se funda un partido que incluye a Barbosa, a Muñoz Rivera, a José de Diego, a Rosendo Matienzo Cintrón, a Salvador Brau, a Cayetano Politoste, a Manuel Fernández Junco, todos los próceres que vienen después, pero la próxima generación ya eran jóvenes que estaban siguiendo los pasos de Valdoriotti. Él funda el partido y se convierte en presidente del partido, y hay como un renacimiento en los patriotas puertorriqueños que luchan por descolonizar a Puerto Rico por vía reformista, que le da una nueva esperanza al país, ¿verdad? Que es el 87. José Julián Acosta no estaba de acuerdo, y él está en San Juan, pero aún así decide no hacerle frente a Valdoriotti, porque entiende que la mayoría de los liberales en Puerto Rico, que son la mayoría de los votantes, ¿verdad?, prefirieron la autonomía sobre el asimilismo. Y José Julián Acosta pues no le mete mucho esfuerzo a crear un partido asimilista, porque eso lo que haría es dividir al país. Entonces esa generación era bien importante, sabía lo que es el valor de la unión, ¿verdad? Y saber ceder cuando la fórmula que uno quiere no es idéntica a la que uno está buscando, pero la mayoría del país está buscando ese consenso que funcione, ¿verdad? De hecho, el Partido Autonomista Puertorriqueño, que es el que se funda en marzo de 1887 en el Teatro La Perla, no aceptó la visión de Valdoriotti de autonomía. No fue la que se aprobó finalmente,
que era muy ambiciosa, que era una autonomía de tipo canadiense, porque como ustedes saben, la autonomía es un espectro, no es un punto. Por lo tanto, siempre se puede hablar de más o menos autonomía, y se buscó una fórmula un poquito más modesta, y ahí se funda el partido, 87. Que por cierto, piénselo de esta manera, 10 años después se consigue la autonomía de Puerto Rico, son 10 años. Él dejó un partido que con sus altos y sus bajas, con sus progresos y con sus estancamientos, funcionó, unió a los puertorriqueños por una causa, lucharon por esa causa y la consiguen en 1897. Es un debate realmente si cuánto tiene que ver con quién lo consiguió, que si fue Muñoz Rivera o que si fue por la presión de la guerra en Cuba. Eso es otro debate, ¿verdad? Pero estaban luchando por eso y eso se cumplió. Y eso es un logro muy grande antes de la invasión norteamericana. ¿Quién sabe, verdad? Esto es un atrevimiento de mi parte, quizás me equivoco, pero si no fuera por la invasión norteamericana, Puerto Rico, que logró que España otorgara al país el estatus nuevo, que era provincia autonómica, quizás Puerto Rico hoy sería como un Canadá, ¿verdad? Cada vez más y más y más autonómico, que consiga la independencia virtual, ¿verdad? En ese caso, Valdoriotti se vería como el padre de Puerto Rico en cuanto el fundador de esa corriente que buscó solucionar a Puerto Rico y el problema del estatus y de la colonia, ¿no? O sea, con la fecha 7, 8 y 9 de marzo. 7, 8, 9 de marzo. Del 87. Sí. Te atropella. Ok, súper. Tener tiempo festivo. Pues entonces, que nos quedan unos 5 o 10 minutitos. Okay. Entonces estamos hablando que Valdoriotti está en Ponce, porque Ponce está en su momento de gloria. Aquí están los periódicos, las artes, la oportunidad de ideas nuevas, liberales. Desde acá él se involucra en lo que va a ser la fundación o la creación del Parque de la Abolición de la Esclavitud, que hoy día es un parque muy reconocido. Va a estar involucrado en el plan de Ponce, luego en la fundación del Partido Autonomista. Esta camisa me la puse porque tengo entendido que él estuvo aquí. Sí. Esto es la Feria Exposición. Sí. Que yo siempre digo a la gente, si yo tuviera la oportunidad de viajar en tiempo, yo iría a la Feria Exposición, porque conocería a todo el mundo en un día. Estaba todo el mundo ahí. Del Who's Who, del 1883, sí. 1882, estaba ahí. Sí. Valdoriotti, todas las figuras, Tavares, Juan Morel Campo, Máximo Meana, Salazar, todos estuvieron aquí. Y él está por ahí en la vuelta. El gran party de Ponce, cuando Ponce como que se dio cuenta, güey, somos grandes. ¿no? Somos grandes, estamos bien a fuego. Entonces, ¿qué pasó luego de la fundación del partido? Porque quiero ir cerrando y comenzar a cerrar el presente con algo, una vida triste que pasó a Valdoriotti, que se puede ser paralelo con otra figura del siglo XX. Correcto. Hoy decidí no ir cronológico, sino ir por tema. Ya les conté los triunfos de Valdoriotti. Con el Partido Liberal Reformista logra la abolición de la esclavitud. Ese es el triunfo más grande de ese partido. Con el Partido Autonomista, él no lo logra porque él muere antes, pero sus discípulos lo consiguen, ¿verdad? O se consigue con una combinación de otros factores, ¿verdad? Pero eso es otro tema. En 1887, 10 años después. Esa es la gloria de Valdoriotti, que después sus discípulos combatieron para decir quién es el discípulo predilecto, como en la Biblia. Tú sabes que en la Biblia hay un momento que Jesús se da cuenta que los apóstoles están compitiendo, diciendo quién es el número uno de los apóstoles. Y Jesús le da un regaño terrible. Pues así mismo, pues Valdoriotti muere y Barbosa y Muñoz, que tienen sus méritos, pero también tienen su falla, dividen al país en dos tendencias, ¿no? Pero eso no es culpa de él. Él logró unir al país y creó un movimiento que logró la autonomía. Vamos a hablar ahora entonces del sufrimiento. Claro que sí. De Román Valdoriotti de Castro. Y para empezar, tengo que decirle que esa primera generación, la generación que nace en los 20 y mueren a finales del siglo XIX, me refiero a 1820, y mueren antes de que acabara el siglo, poco después, fue una generación fundacional. Casi todo lo que tenemos ahora es una continuidad de lo que ellos empezaron. Y también fue una generación mucho más heroica. ¿Por qué? Porque nunca gozaron
de beneficiarse de lo que construyeron. No buscaban favores políticos, no buscaban vivir mejor, de hecho, todo lo contrario. La generación de Valdoriotti tuvo que sufrir persecuciones y realmente sufrieron por su vida, mucho más de lo que hizo Barbosa, Muñoz Rivera, que podemos decir. ¿Qué pasó con Valdoriotti? Ya sabemos que fue exiliado antes. Y otras cosas, fue perseguido. Él daba clases en una escuela y le quitaron la licencia de dar clases. Pero la persecución es la que nos está contando Melina ahorita, la que estaba sugiriendo, que es justo el mismo año que se funda el Partido Liberal Reformista, autonomista. El gobernador de Puerto Rico acusa a los autonomistas de ser revolucionarios, de estar involucrados en una actividad clandestina que organizaba un grupo que lo que hacía era boicot a los productos españoles y a las tiendas españolas, a los comerciantes españoles. Ese grupo clandestino, pues sí, seguramente incluía varios autonomistas, como de hecho era Barbosa. Mismo Barbosa que después funda la corriente. Y que siempre tratamos solamente de padre esta vida y ahí se quedó Barbosa. Y no hablamos de otras cosas. Las cosas interesantes que hizo el hombre. Pues, pero no era cierto que los autonomistas eran de todos de este grupo, eran algunos, ¿verdad? Y entonces el gobernador, muy influenciado por los estadistas, muy influenciado por algunos políticos que lo convencieron de aquello, le hicieron pensar que los autonomistas eran revolucionarios, que eran independentistas. Entonces sufrió una gran persecución. El gobernador se llamaba Palacios, eso es bien famoso en la historiografía puertorriqueña. Si buscan el gobernador Palacio, Romualdo Palacio, él logró, sin que él lo supiera, ¿verdad?, que ese año 1887 se le llama el año terrible, el año de los compontes, porque la persecución fue muy fuerte. Torturaron a puertorriqueños, arrestaron a puertorriqueños, hubo también hasta sospechas de que iba a fusilar a puertorriqueños, y a Valdoriotti lo arrestan y pasa meses en la cárcel. Su salud se deteriora. No voy a entrar en los detalles, ¿verdad?, pero después de un gran esfuerzo de varios patriotas, incluyendo a Lola Redetivo y Olimpo Otero también, y otros patriotas que lograron comunicar la situación a España, pues España, cuando se entera que el gobernador de Puerto Rico estaba siendo un dictador, torturando, arrestando y persiguiendo a los patriotas, pues sacan a Romualdo Palacio, lo despiden y es sustituido, y él sale el día de Navidad de 1887, ¿verdad? Funda un partido ese año, en marzo, y poco después lo meten preso y sale en diciembre, ¿no? O sea que eso fue un bautismo de sangre, como dicen, ¿verdad? Salió de ahí y regresó a Ponce, pero su salud nunca se recuperó. Y el año 1888, el siguiente, estuvo muy enfermo y muere en 1889 en la casa que tenía él en la calle León, ¿verdad?, que es donde vive una historiadora que es muy querida, muy amiga nuestra, ¿no? Hicimos una foto de eso en el post anterior a esto, sobre un recorrido que hicimos ayer, y está la foto de la casa que como verla por los pasos de Casco Urbano Ponce, tanta historia. Chacho, chulísimo. Entonces muere Valdoriotti, ya se está acabando casi el tiempo. Valdoriotti muere bastante afectado, luego está en la cárcel, que vivió pues tortura, porque los compontes, que es un tema como también, y de hacer independientemente, es un tema muy reconocido en la historia puertorriqueña, porque no solamente fue en Ponce. Pasa, Juana Díaz tiene su historia con Ponce, San Germán tiene su historia, Ay Bonito tiene su historia, porque de ahí que estaban velando lo que estaba pasando. Pero esto era bien fascinante. Entonces esta persona, que pues tomamos como otro político más, un político idealista, vivió en un Puerto Rico de muchos cambios, quería un cambio para Puerto Rico que fuera como un Commonwealth de verdad, que luego pues ese término en Puerto Rico como que lo dañamos un poco, ¿verdad?, llamándole él al Commonwealth de Puerto Rico en inglés. Y vive una vida muy difícil, porque él lo destierran de Puerto Rico en varias ocasiones. Se está moviendo mucho por la isla, quedando partido, es torturado y técnicamente muere luego, está en la cárcel y sufrir esas horribles condiciones. No sabemos si fue torturado, muchos de su partido lo fueron. Lo fueron. Pero él
yo creo que no lo torturaron porque iba a ser muy público. Muchas veces torturaban a gente menos famosa. Interesante. Porque sería más controversial. Pero sí, lo metieron preso y lo pasó mal. No tenía ni almohada donde dormir y su salud se les barató. Ya era un hombre de 60 y pico años, ¿no? 67 años en aquel momento. O sea que era un asunto que es muy serio. En aquel momento una persona de 60 y pico años era muy anciana, ¿verdad? No es el caso ahora, ¿verdad? No, que nadie se ofenda, ¿verdad? Pero en aquel momento sí, la cosa era distinta, entonces sí, sufrió muchísimo por eso. Interesante. Yo quisiera concluir, ¿verdad? Sí, para que ya nos queda un poquito tiempo. Hablé de él como político, que creo que es lo más importante. Hablar de él como periodista, que fue periodista importante en Ponce especialmente, los periódicos que hizo, pero su labor como periodista siempre fue muy ligada a Ramón Marín, ¿verdad? Pero en aquella calle Cristina, ¿verdad? Su labor principal, comparando la periodística como la política, fue político, ¿verdad? Diputado a la Corte, fundador del partido, presidente del partido y del partido principal del país, el que dirigió la lucha que llegó a triunfar 10 años después. Muere en el 89, como ustedes saben, y es enterrado en lo que se llama hoy el Panteón Nacional. Román Valero de Castro es un nombre bien grande, ¿verdad? En ese momento se llama el Cementerio Católico de Ponce, luego se conoce como el Antiguo Cementerio y hoy día el Panteón Nacional Román de Castro. Para que se den cuenta, en Venezuela, el Panteón Nacional es donde está enterrado Bolívar, donde está el monumento a Miranda y a Sucre, todos los grandes libertadores están ahí, por lo tanto un nombre bien. Y solamente Ponce tiene un panteón, técnicamente, porque... Cementerio que se llama así. Sí, porque ya son los panteones, ya está a un nivel que son ya museos, y no es para cualquier persona, o sea, es para próceres que están enterrados ahí. Entonces lleva su nombre, muere acá y pierde la misma tiempo. Otros aspectos de él, pues él fundó escuelas. No nos dio tiempo, pero en algún momento les puedo hablar más de la lucha de la educación. Él fundó escuelas y una de sus grandes ambiciones era desde el principio. De hecho, él fue a la universidad con una beca que dependía de que él volviera a Puerto Rico a fundar escuelas, high school, ¿verdad? Escuela superior. Por lo tanto, fue una cosa bien grande, bien seria. Él soñó con una universidad en Puerto Rico. De hecho, hay 3 monumentos a él. Hay uno en la Yupi, que es un busto justo al frente de la torre, que me parece muy adecuado. Perfecto. Hay una estatua de él en el Panteón Nacional, que es muy linda, es él ya viejito, pero hay una de él más joven en Condado, ¿verdad? Como la educación fue muy importante. Él, cuando era líder de partido y candidato a ser diputado a las Cortes, daba clase a muchachos de escuela superior, cosa que ningún político hoy sería capaz de hacer, ¿verdad? Todos dicen, sí, yo apoyo a los maestros, sí, pero de lejito, no van a las marchas ni nada. Ni la clase gratis, en el pueblo. Y daba clase de high school, y eso lo admiro mucho. Un político que mientras lucha por los puestos más altos que se podían elegir en aquel momento, también da clase a muchachos de high school. Yo lo admiro mucho. Aparte de eso, está la cuestión historiográfica. Él fundó el primer club de historia de Puerto Rico, que eran unos estudiantes universitarios de 20 y pico años, pero lograron recopilar las fuentes primarias, los documentos históricos de Puerto Rico que solamente existían en España. Le transcribieron y sacaron copias, ¿verdad?, transcritas, y lograron después transcribirlo bien y publicar libros que se puede decir que es fundador de la historiografía puertorriqueña y era líder de ese grupo, una cosa bien seria. Resumiendo, Román Valero de Castro, junto a José Julián Acosta, para ser justo, son los 2 fundadores principales del primer partido político de Puerto Rico. Son los 2 líderes principales del primer partido político de Puerto Rico. Lo que es Betance para el movimiento independentista y revolucionario es Román Valero de Castro para todos los partidos políticos y junto con José Julián Acosta. Lo que pasa es que después Valdoriotti funda el Partido Autonomista, que es una evolución del liberal reformista, y Acosta se retira de la política, y ese partido es el partido que después se divide a todos los demás partidos que tenemos hoy, después de varias evoluciones. El autonomista. El autonomista, correcto. Por lo tanto, él y Acosta, después él solo, bueno, él y otra gente, pero sin Acosta, y
Y eso para mí es un tema bien serio. Yo originalmente quería hacer este podcast como un desahogo. Yo quería mandar para buen sitio a medio mundo. Estaba medio molesto porque a Valdoriotti no se estaba reconociendo. Ya estoy un poco más tranquilo. Puedes mandar a la gente a cualquier sitio, no importa. Aquí se puede, aquí se puede. Pero voy a dar ya no voy a... A mandar a la gente a cualquier sitio. Lo que voy a hacer es darle un cariñoso reproche, ¿verdad? A todas las tendencias. Mira, los estadistas, si tú eres estadista, escúchame, si tú eres estadista, ¿qué te pasa, brother? Mira, Valdoriotti es el caballo, él es tu papá, él es el que entrenó a Barbosa. Si Barbosa estuviera aquí, lo entrevistáramos y decir, ¿quién es tu héroe? Él diría Valdoriotti, y tú me sigues. Barbosa es el que funda el movimiento estadista como tú y yo lo conocemos, pero él era un discípulo fiel de Valdoriotti. ¿Qué pasa? Los estadistas hoy, no se molesten, pero a veces son muy estrechos y creen que esto es un popular. Esto es un popular, porque es autonomista. Mano, Barbosa era autonomista con España y después fue estadista con Estados Unidos porque él entendía que la estadidad le da el grado de autonomía que los boricuas buscaban bajo España antes del cambio de soberanía. ¿Tú me entiendes? En la estadidad hay autonomía. Después no se quejen de que los populares monopolizan a Valdoriotti. Si ustedes se lo están regalando, se lo están permitiendo. Por tanto, si tú eres estadista, sigue a los pasos de Barbosa, admiren a Barbosa, pero miren al papá de Barbosa, políticamente hablando, el que lo enseñó, el maestro Barbosa. Y Barbosa siempre se consideró sucesor, discípulo, republicano, porque él era republicano en el sentido original de la palabra. Por lo tanto, verlo de esa manera. No permitan que eso sea un asunto solamente de populares, ¿no? Estadista, ahí está el fundador del partido que después se convirtió el suyo, ¿ok? Reconózcanlo. Populares, ahora mis regaños, los populares, voy a regañar a todo el mundo. Porque esto una vez en la vida, ¿verdad? Populares, no monopolicen a Valdoriotti, no lo monopolicen. Simplemente porque ustedes dicen ser una fórmula autonomista y Valdoriotti era autonomista, no significa, no te da la garantía de que Valdoriotti va a aprobar o aprobaría del Estado Libre Asociado tal como lo conocemos. Como dijimos ahorita, el asimilismo es un punto, la independencia es otro, el autonomismo por su naturaleza siempre va a ser un espectro, siempre es algo gradual y siempre en diferentes grados y siempre exige una fórmula. ¿Cuánto gobierna la metrópoli? ¿Cuánto gobierna el país, verdad? Y por lo tanto hay gente que dice que él era soberanista, que era un autonomista que buscaba una autonomía al nivel de Canadá, que ustedes saben es un país soberano. Por lo tanto, populares, no necesariamente Valdoriotti hoy votaría por ustedes, ¿okay? O sea, no se sientan mal que se los diga. Estoy contento de que el alcalde de Ponce, y los populares hicieron una actividad hoy. Eso es mejor, es mejor que nada. Yo estaba bien molesto pensando que nadie iba a hacer nada, por tanto, eso se los aplaudo. Pero a la misma vez me da un poquito de cosita de que lo instrumentalicen. No, y que debería ser la promoción para todo partido tiene que estar. Si él es la base de todos los partidos, tiene que estar todo el mundo ahí. Seguro. Además del pueblo, que fue su lucha más grande por el pueblo puertorriqueño. Y para eso tienen que empezar con los estadistas, corillos populares. Inviten a estadistas en esa actividad. Yo no soy estadista, por cierto, pero es la manera de poder abrirlo un poco. Inviten a independentistas también. Me gustó que invitaron a Ramos Perea, que es un historiador excelente, ¿verdad? Sí. Bueno, es dramaturgo más bien, pero es historiador también, escribe unos libros estupendos de Tapia. Sí. Que era hoy fue una actividad en el Panteón dedicada a Valdoriotti, pero la información no se corrió mucho, tristemente. Sí. Y no fue un evento que uno piensa que estaban todos los partidos políticos de Puerto Rico ahí. Sí.
estoy con sentimientos encontrados, estoy contento que lo hicieron, ¿verdad? Hay que hacer algo, ¿no? Sí, y quiero ser justo, no quiero ser injusto pero popular y decir, porque si no hubieran hecho nada, pues también me molestaría, no hicieron nada. Y los critico si no hacen nada, les critico si hacen algo. No, prefiero que hagan algo, que no hagan nada. Pero, por favor, traten de buscar una manera de que Valdoriotti sea realmente para todo el país, ¿no? Y no solamente, no lo instrumentalicen, tengan esa rectitud y esa humildad de no monopolizarlo, ¿verdad? Y ahora para el PIB. Y para los independentistas en general. Que debe darle fuerte a todo el mundo. Sí, no estoy aquí esperando fuerte para todo el mundo. Independentista todos. No importa si eres PIB o no PIB. Pues si fuera del PIB. Tírale a todo el mundo. Mano, no sean sectarios. Yo comparto el ideal con ustedes, pero no podemos ser sectarios. O sea, miren lo que dijo Martí. Busquen lo que dice José Martí de Román Valdoriotti de Castro, que fue una persona recta, que no existió un átomo de lacayo en su persona, en su ser. Fue un gran prócer. Sí, es decepcionante para quien cree en la independencia que no haya dado el paso para unirse en la revolución de Lares, pero ¿qué vamos a hacer? Solamente aplaudir a los que piensan como uno, y todos los que no piensan como uno pues son cobardes o son vendidos. No puede ser. Hay que ponerse en el lugar y entender que puede haber gente buena, puede haber patriotas en otros caminos, ¿verdad? Quizás porque están confundidos o quizás porque no están de acuerdo. Ya las razones, pues eso cada cual interprete. Pero este hombre no hay nada reprochable. Nunca se benefició de su posición como político, ¿okay? Los que vinieron después, sí. Los que vinieron después de su partido y lo que evolucionó después son gente que vivió de la colonia, de administrar la colonia, como quien dice. Pero este fue un hombre recto, que no se benefició de su ideal y todo lo contrario, sufrió por su ideal. Hay que reconocerlo, sí. Porque pienso que al fin y al cabo, lo que estás diciendo, más allá de fuerte a todos los partidos y toda ideología, es que no importa que ideología sea, tiene que conocer a sus personajes, nos gusta o no, estemos de acuerdo o no, y ver bien el contexto en ese momento, porque también hay gente que dice, él era un estadista. Ajá. ¿En qué momento, en qué contexto, qué llevó a eso? A mí Barbosa es fascinante cómo llega a eso. Seguro. Bien interesante. Entonces, creo que eso es lo que en la Caribe quiero llegar yo con los tours, es el contexto de vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a entendernos, no vamos a cerrarnos a esta figura, porque eres estadista. Bueno, eres independentista. Porque hacemos lo mismo al fin y al cabo. Sí. Nos portamos iguales. Seguro. No importa el partido, estamos actuando de la misma forma cuando nos cerramos al otro, porque estamos molestos, porque estamos de acuerdo. Y eso queremos llegar, creo que quería con ese mensaje. Y Valdoriotti es una de estas figuras que cada lado le quiere coger su propia forma de interpretarlo, pero hay que interpretarlo más allá de eso. Seguro. Como un ciudadano puertorriqueño que lo dio todo por este país. Fundó un partido sumamente importante, fue de Ponce, esta ciudad. Y que a pesar de toda manera que Ponce lo reconozca, como mencioné, este afiche que está aquí, se hace en un momento dado que Ponce está comenzando a crecer y hay mucho interés. Esto es una parte de la colección del arquitecto Vigilio Monsanto, que era parte de la directiva del ICP. Tenemos este afiche aquí único y para mí es muy especial porque se conmemora ese evento que no es cualquier fecha, Partido Autonomista Puertorriqueño, y que se conmemora nuestro Teatro La Perla y lo que está pasando en Ponce en esa época, que para mí es la Golden Age de Ponce, los 80s, los 1880s. Y ese es mi último regaño a los ponceños. A los ponceños, vamos para allá. Yo, como Valdoriotti, yo nací en Bayamón, me crié en Guaynabo, y él nació en Guaynabo. En Guaynabo hay una estatua de él, ¿verdad? No hay nada de él en Guaynabo. Pero no es regañar a Guaynabo, antes regañar a los ponceños. Bueno, si vamos a regañar a Guaynabo, primero, es que, mano, los regaños hay que dárselos a la gente que pueda entender, ¿verdad? Que pueda apreciarlo, ¿verdad? Yo creo que, desgraciadamente, los de Guaynabo pues ni se enteran, ¿verdad? Y si eres de Guaynabo, les pido disculpas y por favor... Si eres de Guaynabo, está bien, vamos a decirlo. Si eres de Guaynabo, contéstame ahí y me vas a dar una alegría bien grande. Sí. Porque me quiero equivocar, quiero estar incorrecto en esto. Pero creo que cuando vengas al turismo soy de Guaynabo, gente. Para ir la carita, muerte de Guaynabo, sí. no me llega mucho, porque estamos ahí trabajarlo. Por lo tanto, quiero equivocarme en esto y no tengo ningún problema en reconocerlo. Guaynabo, tienen que ver aquí su paisano principal. No hay nadie nacido en Guaynabo que tenga más importancia que Román Valdoriotti de Castro. Y si eres callellano también, porque no sabemos si se llama Guaynabo o Callello. No importa, para los dos. Pero anyway, en Ponce
hubo un tiempo que en Ponce se hablaba mucho de Valdoriotti. Valdoriotti era un, o sea, no quiero decir, está la Ceiba, ¿verdad? Está el León es el número 1 como antosímbolo, ¿verdad? O sea, Valdoriotti estaba ahí en la lista de los símbolos de Ponce. Estaba la Ceiba, estaba el Parque Bomba, estaba el León, y Valdoriotti era casi mascota de la ¿verdad? ciudad, era una cosa bien seria. ¿Verdad? Y la gente hablaba de Ponce, no, Ponce, Valdoriotti, que no sé qué. Se ha perdido un poco de eso. Todavía en los 80, en aquel momento se está cumpliendo el centenario, ¿verdad? En los 90 con el inauguramiento del Panteón. El Panteón se Exactamente. inaugura en 1991. Correcto. Que también, de casualidad, la persona que es dueño de esto, pues fue el que hizo el Panteón. Correcto. Los Reales, el arquitecto Vigilio Monsanto. O sea, que hay un momento de que está sonando por todos lados. Exactamente. Valdoriotti en Ponce. Y las últimas generaciones, y desgraciadamente en las últimas décadas se ha perdido un poco. De hecho, perdona que te tire al medio, pero tú te tardaste un poquito pues claro. en darte cuenta Me tuvo que regalar el libro para hacerle caso. de Valdoriotti. Y otros amigos míos y amigas mías, no los quiero tirar al medio, por decir Tíralos nombre, al medio, güey, pero a mí. no. A ti lo hago porque hago de frente, pero la gente No, sabe no, que no escondido varía. no se puede. Aunque le tiraste el pipa popular a todo el mundo. Pero ¿verdad? gente de nuestra generación, Sí. y no es culpa tuya, ¿verdad? Gente de nuestra generación nos ha costado un poquito, aún siendo muy ponceñista y bien fan de Ponce, recientemente no se menciona lo suficiente para que nuestra generación se percate de su importancia. Pero nada, son 200 años, ayúdennos a dar a conocer a Román Valdoriotti de Castro, y no lo pongan a nivel, ¿sabes? La plaza de Ponce se debería llamar, bueno, ¿cuáles son los que tú dices? Bueno, Pedro Visus Campos, Ajá. otro que me gusta es Juan Morel Campo, pero también Valdoriotti si quieres. Y Valdoriotti, quizás llamarlo tres, pero uno de esos tres nombres sería mejor Lo que tiene hoy día. que lo que tiene ahora. De Getó y Luis Muñoz. Y Muñoz Rivera lo que trató de hacer es el nuevo Valdoriotti, porque se mudó en el 90, el año después de que murió él, se mudó a Barranquitas, a Ponce, pero eso es otra historia, ¿verdad? Y nada, yo creo que lo dejamos aquí, ¿verdad? No, pues en verdad que sí, no, es que toca ya me hacer para otra llamadita, pero Riestra, gracias, me estoy viendo aquí los comentarios, ayudo mucho a mi gente para compartir la voz de Valdoriotti. Tengo una persona que creo que es de Guaynabo, no estoy segura, pero creo que sí, creo que Víctor es de Guaynabo, pero dice que está desde Cagua, estoy perdida, Víctor, me aclara si eres de Cagua o Guaynabo, estoy confundida aquí, hay que pues, agradecer al hombre que se conectó en la cara de los de Guaynabo para Me celebrar va a dar una Valdoriotti. gran alegría, si hay gente de Guaynabo escuchando y me dicen lo contrario, estoy bien contento de Si viene estatua en Guaynabo nos avisa porque no la hemos encontrado. Seguro. Pero no, Riestra, gracias mil como siempre, como mencionaste. Y esto la verdad, yo no conocía tanto a Valdoriotti, bueno, conocía porque uno escucha. Pero fuiste tú que me hiciste que yo hiciera caso a Valdoriotti. Me acuerdo, me regalaste el libro para mi cumpleaños. Y te tomé un regalo para ti tu cumpleaños y fue un libro de Valdoriotti. Y yo, pues dale, voy a leerlo porque un regalo de mi amigo. Pero no un libro que yo diría, voy a comprar ese libro de Valdoriotti. Y entonces, de que leí el libro y la importancia, especialmente porque Valdoriotti vive en esa edad de oro de Ponce, que para mí es tan importante. Cuando hablo de Ponce, mi enfoque se va a ser esos 1880s, que pasa todo. Y Valdoriotti está ahí. Muere en el 89, o sea, muere cerrando Sí. la década. La década completa, lo llena completo, se muere, se muda a Ponce en el 80 y muere en el 89, lo llena completo. Entonces, para mí ha sido bien importante resaltar esta figura como otras figuras, y yo siempre en Isla Caribe quiero aprender para compartir y quiero aprender para entender y para, al fin y al cabo, hay una palabra que siempre usa que vamos a, ay Dios mío, cuando vamos a filosofar sobre nuestro país. Y es importante sentarnos a hablar de esas personas, no importa el partido, no importa la ideología, porque contribuyen de diferentes formas. Valdoriotti es una de esas que, como decimos en inglés, está misunderstood, pues cada uno quiere verlo de una forma u otra. Y es más allá que una avenida en San Juan, es más allá que el Panteón, y una figura que marcó mucho la historia, no solamente de Ponce y Guaynabo, pero la de Puerto Rico. Riestra, muchas gracias por parte de esto hoy, como siempre, aquí contenta de tenerte, mi gente, este fin de semana. Bueno, ayer estuvimos con la ruta Valdoriotti y para este fin de semana vamos con la ruta de las mujeres, lo que va a ser el Club de las Mujeres, que es un tema que trabajo con mucho cariño siempre en cercanía a la fecha del Día Internacional de la Mujer, que cae también el día pues de la Fundación Partido Autonomista. Este fin de semana está completamente enfocado en lo que es el tema de la mujer, porque pues esa fecha importante para conocer especialmente mujeres ponceñas, porque tenemos muchas, y Ponce es el único municipio con más monumentos dedicados a las mujeres en Puerto Rico, que fue durante esta época que hicieron muchos monumentos a otras figuras. Nos invito, mi gente, a ustedes este domingo
la ruta de las mujeres. Con Rita tengo unos cuantos inventos que ya te tengo que hablar pronto entre ellos, voy a decirlo ya porque para cuadrar, ya tengo una fecha en mente, pero quiero hacerle algo Betances, que lo vamos a combinar con Segundo Riverby, como dice en la canción, Gritando a tu boca. Siempre que digo Betances, pienso en Segundo Riverby por una canción de Los Boiques, para Hormigueros y Mayagüez, eso porque ya pronto en abril. So que vamos para Hormigueros y Mayagüez, a lo mejor un chin de Cabo Rojo, ya te diré en medio, ¿verdad? Ni le he contado la fecha, pero ya viene por ahí el natalicio de Betances, y también tenemos otras cosas en mente para otras partes de la isla, zona independiente aquí en la Caribe. Esto lo vamos a subir ahora a YouTube, lo vamos a subir a podcast, que pueden escucharlo ahí. Síganos aquí en la Caribe, también sigan a Riestra, que en sus redes sociales como Juan Riestra o como Los Boiques, ¿verdad? Que están lanzando mucha música buena. Estoy esperando la canción de Valdeoriotti, ya sabes, te lo dije ayer. Por ahí viene. Bueno, eternamente, muchas gracias, muy buenas noches, buenos días, depende de que esté escuchando esto. Este es La Caribe Podcast, episodio 128. Tengan lindo día, bye bye.